Mi nombre es Eddie Bertés, estudiante de Ingeniería de Sistemas del Instituto Tecnológico del Putumayo. A continuación vamos a ver lo que es MongoDB, que es una base de datos no relacional. Vamos a hacer unos ejercicios y los voy a explicar más adelante. Bueno, empecemos. Yo ya tengo creado una base de datos que se llama biblioteca, la cual tiene dos colecciones, que son users y libros. Yo ya le he asignado información a esas dos colecciones, les he asignado dos libros y dos usuarios, la cual acá en este bloc de notas ya están, pues ya los tengo creados y también en la base de datos. Listo, vamos a empezar con los ejercicios. Los ejercicios nos dice que el primer ejercicio dice registrar un préstamo de libros en la colección users, que cada usuario tiene un campo Borrow Books que actualmente está vacío. Escribe una consulta para registrar pues que un usuario haya pedido un libro de la base de datos. Entonces vamos a añadirle un libro al usuario. Aquí tenemos ya la consulta. Ahora la explico. Primero vamos a ver de que nuestra consulta sirva. Como podemos ver en Borrow Books, tanto para Juan Pérez como para María López está vacía. Entonces vamos a añadir en esta colección la consulta que ya había copiado del bloc de notas. Aquí vemos que sí se hizo exactamente la consulta. Vamos a ver aquí en Borrow Books, actualizamos y nos dice que Juan Pérez ha pedido El Principito. Listo. Entonces nos dice ¿qué nos dice la consulta? La consulta nos dice que de la base de datos users, que estamos indicando que de la base de datos de la colección vamos a utilizar user y vamos a actualizarla con el método de update one. Vamos a actualizar un dato. Llamamos el campo name y vamos al filtro que busca el campo que se llame Juan Pérez. En este caso pues es ese personaje. Entonces nos dice que haga un push, que es añadir o empujar, y vamos a añadir al apartado de Borrow Books que El Principito, o sea el libro que está en nuestra colección libro, lo vamos a añadir a users en el apartado de Borrow Books. Y si lo hacemos con María López, entonces deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a añadir un libro a María López. Entonces copiamos el nombre de María López de la siguiente manera. Seleccionamos el nombre. Tengan en cuenta que debe ser los campos o los nombres exactos, igualmente con su espacio, para que la consulta se haga. Si no, de la siguiente forma no se hará, porque como no existe otra persona, o si lo escribimos, por ejemplo, María, no sé, Mercedes, y hacemos la consulta, no se va a agregar una nueva no se va a agregar, entonces no se va a agregar, ¿sí pilla? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar ya los nombres que tenemos definidos en la colección de la base de datos biblioteca, y vamos a añadirle el otro libro que tenemos es el siguiente libro, que se llama 100 años de soledad. Entonces lo copiamos y lo cambiamos aquí donde está el Principito y le damos y nos dice que sí se agregó correctamente. Actualizamos usuarios y como podemos ver aquí se agregó en María López el libro y pues el que habíamos añadido en Juan Pérez. ¿Qué nos dice el segundo punto? Dice que vamos a reducir la cantidad de copias disponibles, que cuando un usuario toma un libro, la cantidad de available copies en la colección libros se debe disminuir en 1, ¿no? Dependiendo pues la cantidad de libros que vayan a tomar. Entonces vamos a reducir esta vez a 1 nomás.
Entonces nos vamos acá y vamos a copiar, que esta es la consulta número 2. Nos vamos al apartado de libros, nos vamos a las copias que tiene el Principito. En este caso las copias avalidas o avalid copies son 4. Entonces abrimos el shell o la consola de users, copiamos el texto y nos dice que de la base de datos de la colección libros vamos a actualizar un dato. Entonces cogemos de libros el título del cual el libro, o sea el Principito, vamos a filtrar pues para poder hacer el cambio en ese respectivo campo. Entonces decimos que inc es el campo de available copies que se va a reducir a 1. Entonces inc es un operador para incrementar o decrementar en un valor numérico el campo en específico. O sea, en este dato, en available copies, pues podemos ver que es un campo numérico, ¿no? Available copies. Entonces vamos a mermarle una copia o decrementar una copia del Principito. Aquí está, a -1. Entonces le damos correr y va a decir que esto sí se hizo. Entonces nos vamos otra vez a libros, refrescamos y como podemos ver redujimos las copias del libro. También podemos hacer lo mismo con el libro que tenemos acá abajo, pero si queremos reducir este libro tenemos que colocar el nombre o el título de 100 años de soledad. Listo. ¿Qué nos dice el tercer punto? Dice que vamos a hacer un listado de usuarios y la cantidad de libros que han tomado prestados utilizando una agregación que genere un reporte que liste todos los usuarios con la cantidad de libros que han tomado prestados. Si un usuario no ha tomado libros, debe aparecer un valor de 0. Como podemos ver, estos campos no nos va a mostrar porque nosotros solo tenemos dos datos en la colección de usuarios o 2 usuarios. ¿Se me va a entender? Entonces vamos a hacer la siguiente consulta. Vamos acá a donde ya tenemos las consultas hechas para ganar tiempo y ustedes entiendan más rápido. Copiamos esa consulta aquí en el shell y vamos a hacer un agregado en la cual incluye el nombre de qué, el nombre o el name de cada usuario. Dice que vamos a utilizar count, que es para evaluar si el tamaño del array o del dato en borrowed books es mayor que 0. Aquí vamos a determinar eso con el count. Entonces nos dice que en ten, si el usuario tiene al menos un libro prestado, se debe registrar con el valor de 1, y si no, se debe mostrar con el valor de 0. Entonces aquí nos dice que pues tanto Juan Pérez como María López tienen registrado un libro, ¿no? Aquí los hicimos a rato cuando agregamos un libro en el primer ejercicio. Por ejemplo, si borramos el Principito de Juan Pérez, aquí lo podemos también hacer de esta manera, gracias a la actualización de MongoDB. Entonces, si volvemos a hacer la consulta, nos debería mostrar Juan Pérez en 0, porque no tiene ningún libro. Y aquí nos muestra, ¿sí pilla? Juan Pérez, como no tiene ningún libro, entonces nos aparece en 0. Pero María López, como si tiene un libro, aquí una copia del libro, entonces sí nos muestra pues que tiene un libro. ¿Listo? En la cuarta debemos hacer devoluciones de libros por parte del usuario. Cuando un usuario devuelve un libro, este debe eliminarse de su agregado borrowed books y la cantidad de copias en la colección debe incrementar en 1. Vamos a hacerla con Juan Pérez.
nos dice, bueno, vamos a copiar acá la consulta. Vamos a hacer la de Juan Pérez. También la podemos hacer con María López, pero esta vez vamos a utilizar a Juan Pérez. Entonces, abrimos el shell de users, copiamos la consulta y verificamos, ¿no? Verificamos que en libros hay 3 copias del Principito, ¿no? Y pues no tenemos ningún libro pedido de aquí por parte de Juan Pérez. Entonces vamos a quitarle el libro mejor a María López, que tiene una copia del libro. Entonces, pues ya que tenemos la consulta aquí abajito, copiamos la consulta y la cambiamos por la que vamos a hacer. Nos vamos al shell. Eso, como ya no vamos a hacer esta sino esta, entonces nos dice que esa operación nos dice que vamos a llamar de la base de datos biblioteca, vamos a la colección user, vamos a actualizar un dato. En el campo de user llamamos a alguien o utilizamos este name para llamar a María López, que es la que existe. Vamos a hacer un pool, que el pool es para eliminar un valor específico en el campo de borrow books del documento correspondiente a cada usuario, ¿ya? Como en María López hay un libro que se llama, ya lo agregamos a ratos, que se llama 100 años de soledad. Entonces lo que va a hacer es eliminarlo. Vamos a eliminarlo de users para incrementarlo a la colección libros, que lo actualiza con el título en la colección libros que se llama 100 años de soledad. Lo vamos a eliminar de la colección users porque ella lo va a devolver. Entonces lo va a agregar a lo que es una copia más en la biblioteca como tal. Entonces hacemos esta consulta y nos dice que sí se generó. Entonces en usuarios la copia que tiene María López se debe de quitar. Ahí está, ya no tiene copias María López. Y si nos vamos a libros, en 100 años de soledad, las copias, que son 5, se deben incrementar a 6. ¿Listo? Vamos a la siguiente consulta. En la siguiente consulta, o el siguiente ejercicio, nos dice que los usuarios con membresía premium y los títulos de los libros que han tomado prestados genere una agregación que devuelva el listado de usuarios con membresía premium, solo usuarios con membresía premium, y que los libros que hayan tomado o que han tomado prestados, si el usuario es premium, si el usuario, no es premium, si un usuario premium no ha tomado libros, debe aparecer con una lista vacía, como en el siguiente ejemplo. Nosotros, como tenemos otros nombres, nos debe aparecer de manera diferente. Entonces vamos acá y aquí vemos que borramos esto del shell, nos vamos a usuarios y vamos a ver que solamente uno de los dos tiene membresía premium. Entonces nos debería mostrar solamente Juan Pérez y no María López. Abrimos el shell, vamos acá que tenemos ya la consulta, aquí ya la explico. Entonces esta consulta nos dice que de la base de datos biblioteca, de la colección users, vamos a hacer un agregado. Entonces vamos a utilizar match, que va a ser el primer paso de esta consulta, que su propósito es filtrar el documento de la colección users, de esta colección users, para seleccionar aquellos donde la membresía del campo membresía sea premium. Si me van a entender, solamente filtra a los usuarios premium. El María López, como está de membresía regular, no nos las va a llamar. Entonces nos dice que con el project lo que vamos a hacer es definir qué campos vamos a incluir
y cómo queremos que se vean los documentos a lo que pase el filtro con el match. ¿Ya? Pues en este caso nos indica que el nombre 1, que es el campo del nombre del usuario, tal cual aparece en los documentos, en el campo borrow books, utilizando el operador if null, que es útil para manejar valores ausentes o nulos en MongoDB. Y si el campo borrow books no existe o es nulo, entonces este null reemplaza por un array vacío, o sea, no muestra nada, ¿ya? Si por ejemplo, los que estén con membresía premium no tienen ningún libro, no nos va a mostrar nada, pero nos va a llamar el usuario premium. Si ese usuario premium tiene un libro, nos va a mostrar el nombre del libro que pues haya pedido. Entonces vamos a correr esto y nos dice que Juan Pérez pues es un usuario premium, pero como no tiene ningún libro no nos va a llamar nada, y como María López es un usuario regular, pues no la va a llamar. En cambio, por ejemplo, si cambiamos este y la añadimos a María López como premium, actualizamos y le agregamos un libro, como ya veníamos haciendo. Copiamos esto, o bueno, añadamos, ya para no incrementar más información, añadámosle un libro a Juan Pérez. Ya actualizamos. Entonces, ¿qué nos debería mostrar? Nos debería mostrar los dos usuarios premium, pero Juan Pérez, como si ha pedido un libro, que esta vez es el Principito, nos va a mostrar el nombre del libro. Vamos acá a la consulta y efectivamente nos dice que Juan Pérez ha pedido el Principito, y María López, así sea premium, si no ha pedido ningún libro, no nos va a mostrar nada en ese campo. Y así podemos hacer, por ejemplo, si añadimos otro libro a Juan Pérez. Entonces vamos a añadirle otro libro a Juan Pérez, y esta vez le vamos a añadir el otro libro que tenemos, que es 100 años de soledad. Y lo agregamos. Ahora volvemos a hacer la consulta en los agregados y ahora efectivamente nos llama los dos libros que hemos pedido con Juan Pérez. Y bueno, muchachos, eso es por todo. Muchísimas gracias.